Buenas noches, ingeniero. ¿Se escucha? Aló, estimado, buenas noches. Muy bien. Comencemos con la presentación. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Jorge Enrique, asesor académico del Centro de Capacitación Galeno CIP. Bienvenidos al curso de Nutrición y Bioestimulación Integral para la Floración y Cuajado en Frutales. El ponente a cargo del curso es el ingeniero Abraham Teófilo Moyano. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tenga lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que desean solicitar el material, clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, le doy el pase al ponente. Buenas noches. Sí, buenas noches, gracias por la presentación, estimado. Bienvenido a este curso de actualización de conocimientos a nivel internacional. Bueno, en este momento voy a proceder con la presentación. Sí, no te había sabido. Pero algo así, pero ese te conté yo, la chana sido. Y ahí, quedó por el paso de la chana. Ya. As- Sí, efectivamente, como manifestaba el licenciado, el tema a tratar esta noche es nutrición, bioestimulación integral para la progresión y cuajado en frutos. El temario que vamos a dar a conocer esta noche es el rol de los macronutrientes como son los nitrógeno, fósforo, potasio y los microelementos calcio, magnesio, hierro y demás existentes en una producción agrícola, en el tema de crecimiento y desarrollo. Posteriormente, tipos de fertilizantes y su aplicación, como son los orgánicos, inorgánicos y los biofertilizantes. Uso de bioestimulantes para promover la floración, tipos y modos de acción. Impacto del estrés hídrico, temperatura y polinización en el cuajado. Al final vamos también a observar una evaluación de impacto de la nutrición de bioestimulación en el rendimiento del cuerpo. Entonces, todo eso vamos a dar a conocer y al final de la ponencia, cualquier duda o pregunta a las órdenes para solventar. Es importante ir conociendo el tema de la fisiología vegetal en primera instancia. ¿Qué significa esto de la fisiología vegetal? Es el estudio de los procesos metabólicos y del funcionamiento interno de las plantas. Entonces, eso es importante ir conociendo el tema de la fisiología vegetal para comprender posteriormente la asimilación de los nutrientes macro y microelementos existentes a nivel del suelo. Como les decía en la ponencia anterior que estábamos conversando el tema de los abonos orgánicos, el suelo es como un vaso con agua, con un jugo, con un batido, en la cual las plantas absorben los nutrientes macro y microelementos existentes a nivel del suelo y van empobreciendo a los suelos principalmente. Entonces, lo que buscamos es retribuir al suelo con abonos orgánicos, inorgánicos, con bioestimulantes para mejorar principalmente
eh, a los cultivos. Hablando nutricionalmente, lo que buscamos es que un cultivo esté bien nutrido en la parte vegetal para que a futuro sea menos propenso a enfermarse, esté bien nutrido, esté con eh, su estructura bien definida. Posteriormente tengamos menos cultivos enfermos. Es importante hacerse esta pregunta también. Conozco la planta con la que trabajo, eh, conozco el clima, requerimientos nutricionales de cada cultivo es muy diferente. Conozco el fotoperiodo, tipo de suelo en el que voy a trabajar, cuál es el ciclo del cultivo, cuál es el hábito de la floración. Entonces, todo eso es importante conocer de cada cultivo, cuánto necesita, cuál es el requerimiento nutricional y posteriormente hacer un manejo agronómico correcto. Y al final del futuro, al final del tiempo vamos a tener rendimientos de acuerdo a los cultivos, rendimientos altos, haciendo un buen manejo agronómico. También es, el tema de respuesta de la planta frente al cambio climático. Actualmente tenemos ya en el tema de la agricultura un cambio climático, temperaturas altas, en ocasiones sequías, eh, en ocasiones llueve, posteriormente hace sol, entonces ese cambio brusco de temperatura principalmente, eh, posteriormente tenemos muchos problemas. ¿Qué pasa si existe exceso de humedad? Va a tener problemas fúngicos, problemas de presencia de hongos a nivel de las plantas. Tenemos problemas también, exceso de temperatura o tener estrés también de las plantas por por la misma temperatura. Eh, Principalmente ya se está dando a nivel de la parte agrícola. Es importante también, la función es la absorción de nutrientes, como decía anteriormente. Debemos tener un equilibrio entre la parte radical y la parte aérea. Siguiendo el proceso, tenemos un crecimiento de las plantas, un desarrollo. Tenemos también, para ese proceso, tenemos un efecto hormonal, presencia de hormonas a nivel de las plantas. Y hacia mi derecha, si tenemos condiciones adversas, eh, por estrés, frío, calor, como estábamos conversando, luminosidad, radiación, falta de nutrición. El tema de la nutrición, como decía, es radical en estos procesos. También efectos hormonales, también si no tenemos las hormonas respectivas, vamos a tener cultivos pequeños. Entonces, el rendimiento va a ser positivo o negativo en función a todo este proceso. Entonces, si es que falla uno de ellos, obviamente que el rendimiento va a ser negativo. Siempre en los cultivos tenemos un ejemplo poniendo unidades, toneladas por hectárea, pongamos el ejemplo, pongámosle año, o de acuerdo al ciclo de cultivo, puede ser a los 6 meses, a los 4 meses, si es que es un ciclo corto, si es que son hortalizas. Entonces, eso va a depender, pero al final del tiempo tenemos promedios de rendimientos por cultivos, pero si falla uno de ellos, puede ser la temperatura, puede ser el estrés, puede ser la parte nutricional, el tema de las hormonas. Entonces, al final va a tener menos producción, menos rendimiento por hectárea y año, puede ser el caso. También, siguiendo el proceso de la presentación, funciones de los nutrientes en las plantas. Hacia mi izquierda tenemos etapa de aplicación, pre, post, floración. Tenemos el elemento y la función respectiva. El elemento, el fósforo, tenemos la función, ¿cuál es la función específica del fósforo? Promotor de floración y desarrollo del fruto, mecanismos de formación y crecimiento y multiplicación. El azufre, formación de clorofila, participa en los procesos de respiración y fotosíntesis, formación de viabilidad y fertilización del polen, lignificante celular, cuál es la función del cobre, productor de proteínas,
aminoácidos y enzimas, promotor de la clorofila. El boro, esencial en el metabolismo del nitrógeno, tiene influencia directa con procesos de multiplicación y crecimiento celular. Es importante en la viabilidad del polen y desarrollo de flores y frutos. Contribuyen a mantener el calcio en forma soluble y dentro de la planta. El molibdeno, requerido para la asimilación del nitrógeno, importante en la formación del polen, requerido en cantidades muy pequeñas. Entonces, miren la función de cada elemento dentro de las plantas. Indistintamente el cultivo, ellos van a ejercer su función de acuerdo a sus necesidades nutritivas. Tenemos otros elementos como el magnesio, forma parte de la clorofila, participa en la fotosíntesis también, interviene en la formación de semillas, necesario para el movimiento del fósforo dentro de la planta. El zinc favorece el crecimiento de los frutos y plantas, responsable de reguladores de crecimiento de la planta, tales como las leucinas, favorece la absorción de fósforo, aumenta la tolerancia a enfermedades. Miren, aquí encontramos la palabra de tolerancia. Es importante este término, esta palabra, tolerante. No es que no se van a enfermar, pero aumenta la tolerancia a enfermedades. Entonces, haciendo un buen manejo agronómico, y que esté bien nutrida, obviamente, va a ser menos propensa o menos tolerante a enfermarse. Otro, otro elemento importante es el calcio, importante para regular el crecimiento de las plantas, componente de la pared celular, aumenta la capacidad de adaptación de la planta a condiciones adversas, importante la vida de la hoja y fruto, evita la purga del fruto, aumenta la absorción de potasio. El nitrógeno forma parte de la clorofila, mejora la biomasa de la planta. El fósforo participa en la producción y transporte de azúcares, grasas y proteínas. El potasio, la función específica, activador enzimático, presente en todos los tejidos vegetales de las plantas, bioestimulador del nitrógeno, contribuyendo a la fijación del nitrógeno atmosférico. También regula el equilibrio de agua en las células, manteniéndolas turgentes o hidratadas, que es otro término que se puede utilizar, sin flacidez o marchitez, acelera la producción de azúcares y su transporte, mejora la tolerancia de las plantas a heladas y sequías. Otra vez encontramos la parte que el tema de tolerancia a heladas y sequías, principalmente. Cuando existe heladas, también tenemos problemas de que nuestros cultivos, como se dice en el campo, se nos quemaron y posteriormente tenemos una mala producción. Mejora el color y la calidad del grano también. El boro evita la acumulación de ácidos clorogénicos, aumenta la movilidad de los azúcares, y el molibdeno, activador enzimático. Siguiendo el proceso de la presentación también, el tema de los fertilizantes orgánicos, fertilizantes inorgánicos, ¿conoces la diferencia? Eso tenemos que también hacernos esta pregunta. ¿Conocemos cuál es la diferencia de un orgánico con un inorgánico a nivel de la producción agrícola? Los fertilizantes son aquellos productos cuya función principal es proporcionar nutrientes a las plantas, justo lo que yo les decía al inicio de la presentación. Las plantas absorben los nutrientes existentes, macro y microelementos que se denominan a nivel del suelo, nitrógeno, fósforo, potasio. Ya observamos los otros minerales en mínimas cantidades en unos cultivos, como es el magnesio, el boro, el zinc, el cobalto, el, el calcio. Entonces, lo que en esta presentación, lo que nosotros queremos ir viendo, cuál es la función posteriormente, qué son los fertilizantes, cómo se los puede utilizar. Entonces, siguiendo el proceso, principalmente como nos manifiesta en la presentación, nitrógeno, fósforo y potasio, como son los macros, aunque también calcio, magnesio, azufre y entre otros microelementos que necesitan para su desarrollo en condiciones.
tratamientos actuales de fertilizantes son relativamente recientes, se montaron en la mitad del siglo XX, pero las prácticas de fertilización tradicionales son mucho más antiguas. ¿Quién no conoce a estas alturas el efecto de fertilizante del estiércol? Pero aquí vamos a ir paso más allá porque conocer las diferencias entre fertilizantes orgánicos e inorgánicos es fundamental para entender la aplicación correcta de cada uno de ellos. El fertilizante adecuado ayudará a prevenir la diferencia entre nutrientes, podrá reducir el impacto ambiental también y ahorrar dinero del agricultor, entre otros efectos positivos. ¿Qué nos quiere decir esta guía positiva? Que en ocasiones, como manifestaba en otras ponencias, en ocasiones tenemos la materia prima que se denomina, o de la producción primaria a nivel de nuestras fincas, pero no sabemos darle un valor agregado, que sería convertirla en un abono orgánico principalmente con el estiércol de las especies mayores, menores existentes de nuestras fincas, y posteriormente dar un valor agregado, lo que se necesita a nivel interno, se puede utilizar, y si tenemos un excedente, podemos darle una marca, un valor agregado al producto, al abono orgánico principalmente, y posteriormente venderlo a un precio justo a los productores. Ahí también va a también otro ingreso económico en nuestras fincas. Antes de nada, también algunas definiciones. ¿Qué es un producto fertilizante? Esta es la definición que encontramos principalmente. Es un producto utilizado en agricultura o jardinería que por su contenido de nutrientes facilita el crecimiento de las plantas, aumenta su rendimiento y mejora la calidad de las cosechas. O que por su acción específica modifica según convenga la fertilidad del suelo, sus características físicas. Entonces, mediante la estamos mejorando condiciones o características de nuestro suelo. Decía anteriormente, nuestros suelos se van desgastando, en ocasiones eh, se van compactando, entonces necesitamos de aireación, necesitamos incluir los macro y microelementos desgastados en los cultivos. En ocasiones necesitamos también hacer rotación de cultivos, porque otro cultivo puede aportar, un ejemplo, una leguminosa puede aportar nitrógeno que capta del medio ambiente, capta el nitrógeno, posteriormente por medio de la raíz, los rizobios existentes, eh, ingresa el nitrógeno hacia el suelo. Entonces, por eso es importante también no el monocultivo, sino es utilizar también diversificación de otros cultivos, los cuales van a ser aportes. En ocasiones se utilizan cultivos tutores que se denominan, y posteriormente se hace el entierro respectivo de materia orgánica en verde, y estamos aportando principalmente, pongamos un ejemplo, el frijol, se cosecha y posteriormente la materia orgánica se entierra, y son los aportes respectivos en materia orgánica principalmente, y vamos a mejorar eh, las características de los suelos. Y un abono inorgánico, veamos que nos manifiesta, eh, son procedimientos industriales de carácter físico o químico, cuyos nutrientes declarados se presentan de forma mineral, también son conocidos como fertilizantes minerales o fertilizantes químicos. Y por último, el fertilizante orgánico es aquel compuesto a partir de materiales carbonados de origen animal o vegetal, o mixto también, podemos mezclar entre la parte animal y vegetal, y posteriormente convertirlo en un humus, en un compost, en un humus líquido. eh, entonces, eso es lo que queremos eh, conocer. Diferencia entre fertilizantes inorgánicos y fertilizantes orgánicos. Empezaremos con el origen de los insumos. En el caso de los fertilizantes inorgánicos, son preparados a base de roca y minerales y se forman a partir de procesos físicos químicos. En el caso de los fertilizantes orgánicos, el origen de las materias primas es vegetal y animal. Otro aspecto de las diferencias entre fertilizantes orgánicos: deben ser transformados en el suelo por microorganismos
en nutrientes minerales para poder ser asimilados en las plantas, por lo que a la vez mejoran también la calidad de los suelos y ayudan a prevenir la erosión. Los fertilizantes inorgánicos son más solubles. La ventaja de ello es que los nutrientes están rápidamente disponibles para las plantas, pero eso también supone una desventaja. Cuando hay exceso de agua, parte de estos nutrientes se pueden desaprovechar como consecuencia de la erosión o la lixiviación. Esto es importante. Se ha escuchado el tema de la lixiviación. ¿Qué significa? Si tenemos pendientes por medio de la lluvia, hay lixiviados, posteriormente todos los nutrientes son acarreados hacia las partes bajas y no sé si se han dado cuenta, pongamos el ejemplo de un cultivo eh, de pastos y forrajes, como este ejemplo, que en ocasiones existen lixiviados y el pasto tiene mayor condición de pastizal, tienen mayores coberturas aéreas basales en la parte baja. Es por el tema del exceso de lluvias y el tema de los lixiviados, que es un arrastre de los macro y microelementos existentes hacia las partes más bajas. Posteriormente, es importante también considerar una ventaja, su efecto duradero. Los fertilizantes inorgánicos pueden generar residuos y su uso excesivo puede causar daño al suelo. Además, generalmente los fertilizantes orgánicos precisan menos de energía para su elaboración y pueden suponer un esfuerzo económico menor para el agricultor. Justamente lo que yo les decía, en ocasiones tenemos la materia eh, orgánica, puede ser de origen vegetal o de origen animal, residuos de cosecha de los cultivos principalmente, estiércol de especies mayores, de especies menores que podemos tener en nuestras fincas. Entonces, por ahí podemos abaratar los costos de producción que se denominan de un cultivo que estemos manejando. Fertilizantes biológicos y abono para tu futuro. Eso es importante también concientizar al productor, principalmente. Muchos de los fertilizantes orgánicos están formados a base de materias naturales que se encuentran en sus propios suelos, como son las bacterias, hongos, insectos, algas y otros organismos. ¿Cómo funcionan exactamente? Te lo vamos a contar. Un ejemplo en biofertilizante. Aquí un ejemplo que he puesto, un Vitasoil, es un biofertilizante Symborg formulado a partir de microorganismos rizosféricos, además de contribuir a desbloquear los nutrientes, fija nitrógeno y solubiliza el fósforo y otros nutrientes. Consecuencia de ello es el incremento del rendimiento de plantas, la rehabilitación de los suelos y sustratos agrícolas, al aumentar las poblaciones microbianas rizosféricas. Entonces, en su contexto actual, en un nuevo modelo de la agricultura, se hace más que necesario. Hemos apostado por la fertilización orgánica porque se puede ser sostenible sin renunciar a la rentabilidad de los cultivos. Entonces, y tú te sumas al cambio, entonces eso es importante también. Ir viendo que a nivel nacional, a nivel internacional, se está apostando también al tema de la agricultura orgánica, al tema de sello verde, que se denomina el tema de la agricultura familiar campesina, con diferentes programas, proyectos a nivel nacional, en el tema de producir productos orgánicos para el tema de prevención de enfermedades en la humanidad. ¿Qué quiere decir eso? Comer más sano, nutrirse con productos de sello verde. Eso es importante también, que las instituciones a nivel estatal están trabajando en estos temas con ayudas también internacionales, con organismos como es la FAO, como es Programa de Naciones Unidas para Países en Desarrollo, con diferentes organismos eh, que ayudan a países en desarrollo en estos temas en particular. También ya entrando en materia del tema de los bioestimulantes, también pueden ayudar a las plantas a afrontar mejor el estrés ambiental, como la sequía, las temperaturas extremas,
la salinidad, eleva o la toxicidad. Lo hacen promoviendo la síntesis de proteínas relacionadas con el estrés y aumentando la capacidad antioxidante de la planta. La bioestimulación también, para comprender, se puede entender como la inducción para promover o retrasar un proceso fisiológico, lo que implica la aplicación de productos con dicho fin integrados con prácticas de manejo de suelo o de follaje que facilitan el adecuado crecimiento y desarrollo de la planta, que son compatibles con sistemas agroecológicos, que actualmente se maneja este término, sustentables, ya que permiten mantener un equilibrio dinámico intrapedial. Entonces, actualmente se habla de la sustentabilidad en cualquier índole, en la producción pecuaria, en la producción agrícola. Se habla que seamos más sustentables, más sostenibles en el tiempo. Obviamente que esto tiene que estar integrado con el tema también de la comercialización de productos en el sector agropecuario, porque ingresamos a un tema, pongámosle un ejemplo, la agricultura familiar campesina que se habla, pero si no tenemos un mercado especial o nichos de mercado que se denominan en el tema de la comercialización, ferias agrodiversas, ferias que se denominan ocialcos, en el cual el producto que estemos produciendo a nivel puede ser asociativo, puede ser personas naturales o con un acuerdo ministerial ya dado por medio de una asociación agrícola, agropecuaria, agrodiversa. Entonces, por ahí es el tema también, ir trabajando de la mano con el sector público, con diferentes instancias, para ir aplicando el conocimiento de abonos orgánicos, ir mejorando las condiciones de vida en el tema de prevención de enfermedades. También el tema de ingredientes activos y su efecto en la planta. Es importante también ir conociendo el tema de ingredientes activos y el efecto respectivo. El triptófano promueve la formación de raíces y pelos radicales. La arginina estimula también las hormonas responsables del crecimiento de raíces. La asparagina actúa como precursor de fitohormonas. Los polisacáridos favorecen el desarrollo de la elongación de raíces secundarias, estimula los microorganismos del suelo y aportan energía a la planta para el desarrollo de las raíces. Las saponinas, el contacto de las membranas celulares de la raíz, las hacen más permeables, permitiendo una mejor absorción de agua y nutrientes, aumenta el ambiente de la rizósfora para el desarrollo de los microorganismos. Las vitaminas B1, B6 y la D ayuda también al metabolismo de los azúcares para tener energía disponible en la planta, promueve el crecimiento celular, mejora la absorción del calcio. Los ácidos húmicos promueven la absorción de nutrientes y agua por parte de las raíces, mejoran la estructura del suelo e incrementan la capacidad para retener agua y nutrientes. Miren la función de los ácidos húmicos, que es muy importante en el tema de la capacidad de retener agua y nutrientes a nivel del suelo, principalmente la función específica de los ácidos húmicos. Otras prácticas bioestimulantes también, aplicación de rizobacterias, promotores de crecimiento tales como Bacillus, Rhizobium, Trichoderma, Microbacter, Nitrosomonas, Pseudomonas, Aspergillus, Acetobacter, entre otras, favorecen el sistema de fitohormonas y absorción de nutrientes. Tienen una función de resistencia contra microorganismos negativos del suelo. Uso de enraizadores hormonales también tienen alta concentración de auxinas. El término auxinas también es bien conocido en el sector agrícola, que inducen al desarrollo de raíces para mejorar el establecimiento de la planta, mayor eficiencia de absorción y condición por la mayor cantidad de pelo radical. Uso de agua también de 30 a 40 grados centígrados incrementa la solubilidad de los fertilizantes, aumenta la actividad microbiológica del suelo y la condición de agua y nutrientes.
Otra forma de protección y nutrición para los cultivos de muy bajo costo, ya que se puede producir con residuos orgánicos o desechos intrapediales, son los denominados biopreparados, ya sean líquidos o sólidos aplicados al suelo o al follaje. Son productos que se obtienen de la descomposición biológica de materiales orgánicos, aeróbicos o anaeróbicos, altamente activos con células vivas o latentes que teniendo las condiciones óptimas se reactivan actuando positivamente sobre el cultivo. Entonces, miren, aquí como les decía, tenemos diferentes abonos que podemos utilizar o podemos realizar a nivel de nuestras fincas, como es un biol, eh, un humus líquido también se puede hacer. Eh, entonces, mediante ello, estamos mejorando las características de los suelos. También tenemos aportes según el tipo de material usado para la elaboración de biopreparados para el uso del suelo. Tenemos el material y los aportes respectivos. Tierra de calidad es un sustrato que aporta la actividad microbiológica que favorece la degradación de la materia orgánica, actúa como estimulador de los procesos de descomposición. Se recomienda usar el mejor suelo disponible de color oscuro, con color a tierra de hoja, lo que asegura la presencia de microorganismos. Guano de estiércol o animal, según su origen, aporta nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio, hierro, eh, zinc, cobre, boro y materiales orgánicos, que ayudan a mejorar las condiciones físicas del suelo, así como alta cantidad de microorganismos que estimulan el inicio del proceso de descomposición, permite reducir la relación carbono-nitrógeno de la mezcla al inicio del proceso de compostaje. Nunca usar guano de perros, gatos ni humanos, ya que son potenciales focos de diseminación de parásitos o enfermedades contagiosas al ser humano. Entonces, eso sería negativo al momento de realizar un abono orgánico. Pajas, hojas, rastrojos, cañas, virutas, acerrín, materiales de origen vegetal. Unos son fácilmente degradables y otros menos, pero todos aportan carbono y distintos nutrientes que quedan disponibles al ser utilizados por los microorganismos en la descomposición. Pueden usarse restos vegetales secos o verdes. En el caso de los materiales secos, al estar lignificado, su degradación es más lenta y la relación carbono-nitrógeno es mayor. El vegetal en estado herbáceo aporta azúcares rápidos de descomponer, facilitando al inicio el proceso de descomposición. Cuando son mayores de tamaño es recomendable hacer los troceados, reducir la partícula que se denomina en unidades más pequeñas. Tenemos el material también, aire y agua. El aire, ¿cuál es el aporte? Es fundamental para la activación de los microorganismos aeróbicos, ya que requieren oxígeno. En el proceso de descompostaje, se aporta oxígeno mediante los volteos sucesivos cada vez que disminuye la temperatura de la pila o a lo largo del proceso. El agua también aporta la humedad que requieren los microorganismos para realizar una descomposición homogénea sin falta de humedad. Se limita la sobrevivencia de ellos y por lo contrario, si está en exceso, mayor del 60% produce saturación de la pila con agua y por lo tanto se reduce la oxigenación, por lo que la descomposición, si esta humedad es demasiada alta, puede ocurrir pérdidas de nutrientes y microorganismos para la lixiviación. Entre sus principales efectos están las nutricionales, fungistásticas, bacteriostáticos, acaricidas, insecticidas, repelentes al contenido. Entonces, miren la importancia. En ocasiones, eh, por el desconocimiento, no podemos hacer
un producto y lo que ocasiona mediante el conocimiento es ir reduciendo los costos de producción. Como se observa aquí en la presentación, aquí tenemos una fotografía en cual el compost terminado en condiciones al ser incorporado ya al suelo. Entonces, obviamente que tenemos que hacer un tamizado o en ocasiones doble tamizado posteriormente para aplicar al suelo. Y si queremos ya darle un valor agregado, como les decía al inicio, tenemos que posicionar una marca que se denomina, eh, obviamente sacar costos de producción y buscar un margen de ganancia para obtener otro ingreso económico a nuestras fincas y ser más rentable en el tiempo. Entre los más utilizados se destacan el compost, descomposición de la mezcla de residuos minerales o vegetales en presencia de oxígeno, el bokashi también, fermentación aeróbica de residuos orgánicos, tanto vegetales como animales, y el humus, resultado del trabajo de la lombriz roja californiana, Eisenia foetida, otros preparados usados como biofertilizantes líquidos, resultado de la fermentación aeróbica, son el té de compost, el té de ortiga, el té de guano, el té de bokashi, el té de humus. También existen opciones de abonos orgánicos foliares en proceso anaeróbico como el biofertilizante líquido y el biol, ambos promotores de actividades fisiológicas de las plantas por su alto contenido de fitorregulador. Entonces, es importante también ir conociendo cómo se realiza un biol de, como ejemplo de bovino, de estiércol de bovino, eh, en un tanque se va preparando posteriormente. Después se hace un filtrado y es un abono líquido que se puede utilizar en cualquier cultivo. Siguiendo el proceso, también hablando del tema ya del estrés hídrico y también un riego excesivo puede reducir la viabilidad del polen, lo que lleva a un pobre cuajado, por lo que es conveniente seguir un plan de riego a través de la gestión del riego, aunque estos pueden variar entre cada cultivo. Cuando hablamos del estrés hídrico en una planta, rápidamente se tiende a pensar que el único problema que puede ocasionar en ella se debe a la falta de agua, es decir, a la sequía. Esto no es para nada cierto y como demostraremos a continuación, las plantas también sufren perturbaciones por el problema contrario que de exceso de agua en el medio en el que crece en ocasiones. Aquí hay un ejemplo. Miren esta fotografía de un cultivo. El exceso de agua en el sustrato da estrés de tipo secundario, conocido como hipoxia, perjudicial para las plantas terrestres. El agua en exceso no es tóxica, pero eso constituye un estrés primario, pero podemos provocar un descenso de oxígeno en los espacios aéreos, por lo que la hipoxia es un tipo de estrés secundario. Cuando el suelo está saturado en el agua, el aire de los poros del suelo es desplazado por esta y el oxígeno disuelto rápidamente absorbido por microorganismos y plantas. Miren cómo se observa por el exceso de lluvias posteriormente en cualquier cultivo. Si sigue habiendo exceso de lluvias, obviamente que, que no va a disminuir y posteriormente vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas de presencia también a futuro, presencia de hongos, pudriciones de raíces, en pastos, en cualquier cultivo que estemos manejando. Y obviamente vamos a tener un estrés eh, hídrico que se denomina un estrés secundario. El estrés en las plantas es un estado de desequilibrio de la planta que se origina por cualquier condición externa, sea biótica o abiótica, que no se encuentre en el rango óptimo para el desarrollo. Debido a que son muchísimas las variables que afectan al crecimiento de la planta, es imposible que todas se encuentren en el óptimo, por lo que las plantas siempre van a estar estresadas
lo que le afecta a su desarrollo y a su salud. Aunque estas puedan soportar cierto grado de estrés, todo estrés causa la formación de especies reactivas de oxígeno, también conocidas como radicales libres, con alta acción oxidante. Esto provoca que la planta tenga que intervenir en detoxificar estas moléculas, lo que irá siempre en detrimento de su desarrollo y salud, llegando incluso a dañarlas cuando el sistema antioxidante de las plantas se vea superado. El estrés oxidativo, definición y las soluciones respectivas. La floración es un momento fenológico clave para la producción del cultivo, ya que se define el número de la calidad de frutos que serán cosechados. Se trata de un momento si está complicado para la planta, ya que se interviene una cantidad de energía en la multiplicación, la diferenciación celular, que dará lugar a flores y posteriormente a los frutos. Al ser un proceso tan exigente para la planta, es uno de los que se pueden ver más afectados por tener que dirigir energía, desintoxicar las especies reactivas de oxígeno resultantes de los estreses, por lo que redunda el problema con baja fertilidad de flores, caída de estas o deformidades, problemas que puedan repetirse durante el cuajado y el desarrollo inicial del fruto. Si no se corrige el estrés, esto ocurre ya que se genera un desequilibrio entre la producción mayor, especies reactivas de oxígeno, y el sistema antioxidante de la planta. Entonces, miren las consecuencias en las plantas por el estrés. La pregunta sería, ¿cómo combatirlo? Bioestimulante reductor de estrés oxidativo que causa caída de flores y frutos. Este bioestimulante agrario ejerce una actividad citoprotectora, actuando frente a la acción lesiva del estrés oxidativo por radicales libres oxidantes, de manera que evita la senescencia prematura del ovario por daño oxidativo, es decir, no amarilean los ovarios al momento del cuajado, aumentando así la longevidad y viabilidad de los óvulos para ser fecundados y con resultado aumentando el periodo de polinización efectivo. Tras el cuajado se protege el tejido embrionario altamente sensible al exceso del ROS. También el tema de factores, estrés térmico, factores de temperatura, es esencial para el correcto desarrollo de los cultivos. Tanto temperaturas por encima como por debajo del óptimo afectan negativamente a las plantas, provocando estrés, siendo este el rango además variable de la función de estado fenológico del cultivo. Ciertos tejidos como flores, frutos, se desarrollan, son más sensibles, por lo que prepararla para afrontar las consecuencias es de vital importancia. Bioestimulantes vegetales, las defensas contra el estrés térmico, adopta a la planta la situación de altas y bajas temperaturas, ofreciendo así beneficios como promueve la síntesis de sustancias protectoras frente al estrés térmico, reduciendo los daños, neutraliza la acción de las especies oxidativas que se generan en ambientes extremos de temperatura, mejora la calidad de la flor, la cantidad de polen y el cuajado en situaciones de estrés térmico. El bioestimulante de nueva formulación, formulado como antiestresante hídrico térmico. ¿Cuáles son los beneficios? Llena las reservas de ácidos pidólicos de las frutas, asegurando su crecimiento continuo incluso cuando hay estrés hídrico térmico. Contribuye a la recuperación después de las situaciones de estrés. Este punto es muy importante ya que cuando las plantas están estresadas, priorizan el proceso de respiración antes que su crecimiento. Protege la máquina celular durante los periodos de estrés, lo que se traduce en una mayor calidad de la fruta y un mayor rendimiento del cultivo. Aquí tenemos un ejemplo, bioestimulantes en etapas de enraizamiento en frutales, estimulación radicular con sustancias húmicas en la raíz del cultivo de maracuyá, aplicación de Rice Post 1.5 litros por hectárea. Lo que buscamos al arranque de un cultivo siempre es que sea fuerte, radicularmente hablando, que tengan raíces principales, secundarias, para que posteriormente no tengamos problemas
que con los fuertes vientos, las corrientes eh, puedan virar nuestros cultivos. Entonces, al arranque de estos procesos, tenemos que tener un cultivo con buenas raíces, buen prendimiento. Bioestimulantes en etapas de enraizamiento en frutales. Extracto de algas, un ejemplo. Los oligosacáridos, el contenido natural de hormonas y los estimulantes de la síntesis de hormonas estimulan el crecimiento radicular. Efecto en la regulación de genes en brotes y raíces, algunos de ellos involucrados en la asimilación de nitrato y azufre y en el metabolismo de aminoácidos. Induce también a la expresión de glutamina sintetasa, amonio o glutamina de nitrato, reductasa, nitrato, nitrito, inducción de enzimas antioxidantes, homólogos biológicamente activados de compuestos, similares a auxinas, reguladores de elementos sensibles, auxinas, las citoquininas también, y compuestos similares a las citoquininas eran los reguladores de crecimiento vegetal más abundantes presentes en los estratos húmedos. Estimula también el retraso de la senescencia al aumentar el contenido de las citoquininas endógenas, inhibe la expresión de genes asociados a la senescencia. Entonces, mire las bondades de estos bioestimulantes. Bioestimulantes de la brotación de etapas, de la floración de frutales, aminoácidos hidrolizados de proteína. La prolina es un aminoácido clave que participa en los procesos de floración, siendo un estimulante de la misma. Principalmente son fuente de nitrógeno para inducir la elongación del tubo polínico. Actúa como fuente también de energía en procesos de desarrollo que implican un rápido crecimiento celular. Tiene también correlación positiva en la elongación celular y la concentración de prolina. Protege a las células también en desarrollo de los daños osmóticos, especialmente durante el desarrollo del polen y la embriogénesis, donde los tejidos experimentan una pérdida espontánea de agua. La oxidación es en una sola molécula de prolina, proporciona 30 equivalentes de ATPA. Entonces, esta es la molécula de energía en la cual, por medio de las células, actúan como, y el mitocondrias posteriormente energizan la célula. Esterilidad en las anteras relacionadas con bajos niveles de prolina. Aquí tenemos otro ejemplo también bioestimulantes de la flotación en etapas de floración en frutales. Estimulación de la floración con extractos de algas, aminoácidos y carboxipololes foliares en el cultivo de lima. Haití, aplicación de igual de estos productos 1.5 por y 2.5 centímetros por aplicación. Aquí otro ejemplo en el cultivo también, en el cultivo de cacao, bioestimulantes en la brotación de etapas de floración en frutales, estimulación de la floración con extractos de algas, aminoácidos y carboxipololes foliares en el cultivo de cacao. Plonflair 5, aplicación de Angaplan 2.5 centímetros cúbicos por litro, Glucoplan, calcio, de ZN 2.5 centímetros cúbicos por litro. Entonces, especialmente en el cultivo de cacao. Aquí tenemos bioestimulantes de brotación por etapas de floración de frutales, carboxipololes. ¿Cómo actúan? Cambian las concentraciones de metabolitos en la raíz, mejora la solubilidad de minerales en el suelo, efecto quelante y complejante, compensan energéticamente en la planta, mejoran la absorción en el suelo y la rizósfera, vigor y manejo de estrés en cultivos,
mejor toma de foliar. Los ácidos carboxílicos generan cambios en la distribución de carbohidratos, estimulan mayor la estabilidad también de membranas celulares, eliminan radicales libres, disminución del deterioro de la membrana. Miren cómo actúa este bioestimulante en la floración en los frutales. Aquí en el tema de las musáceas, bioestimulante de la brotación de etapas de llenado en frutales. Aquí tenemos una estimulación del llenado con extractos de algas, aminoácidos y carboxiperoles foliares en el cultivo de plátano. Aplicación Goroxy Complex de 2.5 centímetros cúbicos por litro más K-Fruto 2.5 centímetros cúbicos, realizar dos aplicaciones. Se observa el cultivo y posteriormente el producto final. Y en ocasiones, yo siempre hablo de la comercialización en el campo. Los productores tienen ya su producción, en ocasiones por la oferta y la demanda, pongamos, se pone a $1, en ocasiones están a $4 a $7. En pandemia acá valían $8 una racima de plátano, pero al productor obviamente a nivel de pie de finca, que se llaman los términos generales en comercialización, les pagan a $1, pero en el mercado usted va a conseguir a $4. Entonces hay un margen de ganancia de $3 en el intermediario, o el tema dentro de la cadena que se llama la intermediación. Entonces lo que buscamos nosotros también en ocasiones, por medio de las capacitaciones, es que los productores de plátano se unan, formen una asociación en este rubro, si es posible. Posteriormente pueden dar un valor agregado al producto y buscan un ejemplo, pueden hacer chifles, comprar, buscar recursos de entidades y posteriormente dar un valor agregado, buscar un mercado y tener un ingreso, un margen de ganancia o un precio más justo hacia el producto. Eso también sería bueno también ir trabajando con las entidades en estos temas de la comercialización. En cualquier proyecto tiene que ir incluido un componente, el tema de la comercialización. Aquí en el llenado, en el cacao también, otro producto bioestimulante de la brotación en etapas de llenado en frutales, en este caso en el cacao, estimulación del llenado con extractos de algas, aminoácidos, carboxiperoles, foliares, del cultivo de cacao, aplicaciones también, glucoplan, calcio, 2.5 centímetros cúbicos por cada litro, más fruto, 2.5 centímetros por cada litro, hacer de 2 a 3 aplicaciones. Aquí también en otro cultivo, en el caso de también frutales, en ocasiones existe aquí también asimilación de nutrientes en estos cultivos. En ocasiones aquí está recién haciendo un llenado, pero por acá ya tenemos cultivos llenos con un buen llenado, como se puede observar a nivel interno. En ocasiones por falta de nutrientes, no sé si han observado, se abre una fruta de cualquier índole y a nivel interno no existe un buen llenado por deficiencias de nutrientes. Entonces, pero la importancia en este caso, la aplicación de Boro 5 Complex, 2.5 centímetros cúbicos por litro, el K-Fruto, 2.5 centímetros por litro, realizar dos aplicaciones. Existe un buen llenado, frutos en excelente estado y posteriormente también van fructificando flores que están dentro del cultivo. Acá tenemos en otro cultivo también llenado de frutos, como se observa. Se debe hacer el manejo agronómico respectivo, poda respectiva, especialmente en el cultivo en estos cultivos, porque va a haber obviamente un llenado del fruto, pero los frutos van a salir más pequeños porque existe sería en este caso una competencia desleal de consumo de nutrientes por medio de las ramas que no se están podando. Entonces, en este cultivo principalmente se debe podar para que exista un fruto más grande principalmente. Y también a nivel de piso para no tener problemas
que estos brotes topen al piso y posteriormente tener problemas de hongos en el cultivo, principalmente en el cultivo de tomate que estamos observando la presencia. Aquí también hay otro cultivo, como lo denomina, aguacate, en otro país tienen otros términos. También la estimulación del llenado, igual, en este caso, aguacate has, aplicación de glucoplan, calcio, BZN 2.5 centímetros, más capruto 2.5 centímetros por litro, más pitoplan mix, 1 centímetro por cada litro, realizar 3 aplicaciones. Como se observa aquí en la presentación, eh, la fructificación en este cultivo. Acá en cítricos también, estimulación de llenado de extractos de algas, aminoácidos y carboxiporoles foliares en el cultivo de lima, Tahití. Aplicación de glucoplan, calcio, ZN 2.5 centímetros por litro, el capruto 2.5 centímetros por litro, angaplan 1 centímetro cúbico por litro, realizar 3 aplicaciones. Y al finalizar de esta ponencia, bioestimulantes maximiza el rendimiento del cultivo. Vamos a ver por qué. Los bioestimulantes han surgido como maravillas biotecnológicas con potencial de revolucionar el crecimiento de las plantas, aumentar el rendimiento y reforzar la sostenibilidad. Estas potencias naturales están ganando terreno rápidamente en la agricultura, ofreciendo una alternativa más respetuosa con el medio ambiente para impulsar el crecimiento y la vitalidad de las plantas, desde las investigaciones hasta los consultores y agricultores de la industria. Principalmente reconocen el valor de los bioestimulantes para optimizar las fases de la fotosíntesis y apoyar el metabolismo de las plantas. No se trata de una moda más, sino de una solución biotecnológica innovadora con el potencial de transformar la forma que los cultivos eh, nuestros sean mejor manejadas y más amigables con el medio ambiente. Hasta ahí mi presentación. Cualquier duda o pregunta, las órdenes para solventar. Bueno, si no, no hay ninguna duda, ninguna pregunta, ninguna observación de mi parte, no me queda más que agradecer a Capacitación Internacional Público-Privada por darme esta oportunidad de dirigirme esta noche en este tema de suma importancia para el sector agrícola. De mi parte, muchas gracias y buenas noches.